Buenas tardes con todos, chicos. Bienvenidos a una nueva ponencia de este curso Actualización de Enfermedades Prevalentes en el Perú. El día de hoy tenemos la ponencia denominada Diabetes mellitus, nuevas fronteras en el tratamiento y control metabólico. Nuestro ponente es la doctora Stephanie Alba Armas, la cual es médico cirujano, especialista en medicina interna, con estudios de posgrado en investigación y docencia universitaria. Además, ha sido y es médico asistencial de medicina interna del Hospital Tres Chimbote, trabajando en el área de hospitalización, consulta externa y visitas PADOMI. Sin más que decir, darle la bienvenida a la doctora y muchas gracias por estar en esta ponencia. Bienvenida, doctora. Ahora sí. Muy bien. A ver, el tema que ustedes les vamos a poder transmitir el día de hoy es sobre la diabetes. Entonces, actualmente la diabetes, saben que es una enfermedad que es muy prevalente a nivel mundial e incluso acá en el Perú. La diabetes a lo largo del tiempo, de los años, se ha habido y tenemos nuevos indicios sobre la terapéutica. Antiguamente, y se van a dar cuenta con el transcurso de la reunión, de que solamente contábamos quizás con 2 a 3 fármacos. Actualmente eso ha ido revolucionando también a nivel de que se conoce la fisiopatología. Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hablar de diabetes es un mundo completo. Se puede hasta exponer solamente fisiopatología, podemos hablar solamente de tratamiento, solamente de insulinización, pero vamos a tratar de hacerlo todo lo más entendible y lo más claro posible para ustedes y darles las pepas. Entonces, ¿qué es la diabetes? Esto creo que ya es algo que ustedes conocen, es de larga data, y por lo tanto saben que es una enfermedad crónica, metabólica y es multifactorial. Multifactorial, ¿por qué? Porque ustedes saben cuáles son esos factores de riesgo. Desde el sedentarismo, hipertensión arterial, las dislipidemias, del tabaquismo. Entonces, son múltiples factores que se asocian, pero ¿para qué? Para poder causar lo que nosotros tenemos, la hiperglicemia crónica. Y esta hiperglicemia crónica está dada ¿por quién? Por el defecto tanto de la secreción de la insulina como de la resistencia a la insulina. Ahora, también se caracteriza ¿por qué? Por tener, todo esto me va a llevar a alteración de qué? Del metabolismo. ¿Pero metabolismo de cuáles? Tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos. Por lo tanto, es una enfermedad que hay un trastorno completo. Es una patología en la cual nosotros nos vamos a encontrar en una inflamación crónica, en estrés metabólico crónico. Y por lo tanto, se desarrolla todos los aspectos en cuanto a las complicaciones, tanto agudas y crónicas que ya conocen también, ¿no? Ahora, vamos directo al grano y vamos a ver en cómo se clasifica. La clasificación según la ADA del 2025, porque recordemos que la Asociación Americana de Diabetes todos los años saca una guía. Ok. Y actualizaciones sí hay, pero simplemente son algunos puntos claves los que cambian. No es que actualicemos pues en total la guía. Entonces, ¿qué tenemos? Que la diabetes mellitus se divide como diabetes mellitus 1, que ustedes conocen, que es por una enfermedad autoinmune causada por la destrucción de células beta pancreáticas, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Generalmente se dice que la diabetes tipo 1 dice, no, estos solamente se van a detectar en niños. No, tampoco eso es cierto porque tenemos otra clasificación que son las de otra etiología donde entran las MODS, y estas MODS están asociados también a grupos sectarios eh, infantiles. Pero recordemos que esto se puede hacer un diagnóstico en, por ejemplo, adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? Recordar que es autoinmunidad. La de diabetes mellitus 2, que es la pandemia mundial, ¿por qué? Porque nosotros alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracteriza? Por tener resistencia a la insulina y por lo tanto también la pérdida progresiva de la secreción de la misma. Entonces, esto que conlleva, ¿no? A lo que ya estábamos mencionando, si juntamos los dos factores con el deterioro de estas células B pancreáticas, nos lleva a la diabetes. Clásico sí, de los adultos, ¿no? Quizás un promedio de edad, ¿no? De 30 para adelante, quizás los podemos diagnosticar, porque recordemos también que la diabetes mellitus tipo 2 no solamente la vamos a encontrar en adultos, también nosotros ya tenemos niños pequeños, ¿no? Que quizás 5 o 10 años, ya que se les puede diagnosticar un diabetes 2, pero por
mala alimentación. Por otro lado, tenemos la diabetes gestacional, que hay que hacer hincapié de todas maneras en mencionarla porque forma parte de esta clasificación. ¿Y en qué edades se diagnostican? Segundo y tercer trimestre de embarazo, ¿no? Pero acá hay algo que resaltar, pero nunca antes se le ha detectado a esa paciente o esa gestante indicios de hiperglicemia, ¿ok? Y por último tienen las otras, ¿no? Otros tipos específicos. Dentro de ellos entran las monogenéticas, ¿no? Que es, las monogénicas, las MODI, las secundarias, por ejemplo, alguna patología pancreática, ¿no? Que les conlleve obviamente hiperglicemia, y las farmacológicas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos quienes, usuarios de corticoides. Entonces entran en este tipo de diabetes específicas. Muy bien. Entonces, ya conocemos la clasificación, ya conocemos parte de la definición, entonces entremos a la temporalidad porque yo quiero que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, ustedes saben que la diabetes mellitus siempre les hacemos hincapié. Desde hace paciente que se diagnostica, por ejemplo, hoy día, en este año 2025, quiere decir que 10 años atrás ese paciente ya ha tenido probablemente, incluso más, indicios de diabetes. Pero ¿cómo comienza? Ustedes están viendo acá. A ver, ¿dónde está mi? Acá está. Entonces, ustedes están viendo acá, ¿no? Menos 12 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de este pico yo puedo hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico yo no lo voy a hacer con una glicemia en ayunas. El diagnóstico yo lo voy a hacer ¿con qué? Con estas pruebas. Quizás una hiperglicemia, una glucosa postprandial. ¿Por qué? Porque la primera glucosa que se eleva en pacientes diabéticos es la postprandial. Y por lo tanto, un test de tolerancia a la glucosa, no como acá estamos viendo, tolerancia a la glucosa, son los que se van a asociar ¿a qué? A este diagnóstico. Es un diagnóstico temprano. Pero yo tengo que saber la clínica. Entonces, en los pacientes obesos, hablamos de diabetes 2, acantosis nigricans, ¿no? Que ya sé que esa paciente tiene ovario poliquístico, yo ya tengo que estar pensando, ¿por qué no pedirle un test de tolerancia a la glucosa? No solamente quedarme con la glicemia en ayunas. Y esto me lleva ¿a qué? A hacer mi diagnóstico, para cuando yo ya lo diagnostique, no sea esos 10 años atrás. ¿Por qué? Porque cuando yo generalmente hago este diagnóstico, hablemos, por ejemplo, como les digo, 2025, quiere decir que en 2015 este paciente ya lo ha podido tener. Pero si yo lo diagnostico antes, genial, retraso el avance de las complicaciones crónicas, quizás puedo lograr un mejor control metabólico. Sin embargo, ¿qué es lo clásico? Ya viene el paciente obeso con características diabéticas, no, le dice, tengo bastante sed, doctor, estoy orinando bastante y la orina me sale media espumosa y tengo bastante hambre, ¿no? O a algunos también les puede llegar con la misma pérdida de peso, Puede ser un obeso pero que esté perdiendo peso. Entonces, recién ahí pensamos en diabetes, le pedimos la glucosa en ayunas y sale alterada, ¿no? Ok, voy a dar las pruebas confirmatorias, sí, pero yo lo estoy diagnosticando acá cuando ya tengo la glucosa en ayunas alterada. Y eso no es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mientras más avance los años, más voy a tener disfunción de estas células pancreáticas. Por lo tanto, es que ya no van a poder controlar ese nivel de esas glucosas postprandiales. Y cuando yo hago mi diagnóstico es cuando la mitad de mis células beta pancreáticas ya no tienen la capacidad de poder controlarlas. Y por lo tanto, no se va a elevar solamente mi glicemia postprandial, sino la glicemia en ayunas. Y por eso es que ahí nosotros hacemos el diagnóstico. Y acá yo tengo ya que empezar a corregir todo esto, desde mis factores de riesgo hasta iniciar el tratamiento adecuado, que no solamente es tratamiento farmacológico, ¿correcto? Bien. Entonces, nosotros vamos, como ya más o menos hemos entendido este cuadro, entonces vamos a poder nosotros hablar de cómo se hace el diagnóstico, porque esto es el hincapié de la temática del día de hoy. Diagnóstico y tratamiento. ¿Qué le dirían a este paciente obeso, ¿no? Con estas características, que les llega con una glicemia mayor a 126. Bueno, digamos 127, porque acá esta gotita de sangre les está diciendo, tengo 126 de glucosa. Es la primera que se toma. ¿Qué es lo que haría? ¿Alguien que quiera opinar? ¿En qué momento se tomó la muestra, doctor?
ayunas. ¿Nosotros podríamos repetir la prueba o hacer el test de tolerancia? ¿Ok? Repetimos una glucosa en ayunas y o le hacemos el test de tolerancia. ¿Por qué? Según la ADA, se necesitan 2 pruebas confirmatorias para poder darle el diagnóstico de diabetes, ya sea de las mismas pruebas o de pruebas diferentes. Correcto. Entonces, yo necesito por lo menos, si este paciente no me llega obviamente con una característica clara, porque vamos ahorita a revisar cómo se interpretan estos criterios diagnósticos, es correcto. Yo necesito pedirle a este señor otra prueba diagnóstica, porque con una de ellas, y teniendo en cuenta si es solamente glucometría, es decir, su glucosa a nivel capilar, no les hace el diagnóstico, ¿correcto? Entonces, para eso nosotros vamos a entrar a revisar cómo lo vamos a plantear. Muy bien. Entonces, acá estas gotitas les están diciendo que entre más o menos 101 a 125 es prediabetes y menos de 100 ya podemos decir que es una glicemia normal. Muy bien, y esto lo vamos a ver acá. Criterios. Para nosotros unificar los criterios según la ADA, nosotros tenemos que tener en cuenta 4 exámenes. Glicemia, hemoglobina glicosilada, la 1C, la glicemia en ayunas o glucosa en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y una glicemia al azar. Estos criterios, por ejemplo, para rangos de prediabetes, la hemoglobina glicosilada tiene que estar entre rangos de 5.7 a 6.4. Una glicemia en ayunas entre 100 a 125. Test de tolerancia a la glucosa entre 140 a 199 y glicemia al azar en prediabetes no aplica. Lógico, ¿no? Y para nosotros hacer ya el verdadero diagnóstico de diabetes mellitus, ¿qué tenemos que hacer? Ok, sí, podemos tener una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. No hay que tener, siempre hay que grabarnos esas cifras. Glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Test de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, mayor de 220. Disculpen, mayor a 200. Y glicemia al azar mayor o igual a 200 siempre y cuando tengan signos y síntomas de hiperglicemia. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Ok, primero tengo que saber que la hemoglobina glicosilada tiene que estar dada en un laboratorio certificado, que cuente con que esté certificado por la National Glycohemoglobin con la estandarización de este programa, ¿no? Entonces, no todos los laboratorios cuentan con ello. Pero se dice a nivel internacional que tenemos siempre que tener algún laboratorio certificado. Ok, ¿qué más? La glucosa en ayunas. Tengo que decirle a mi paciente, ok, cuando vengas a sacarte tu glucosa, ven en ayunas. Ya, no voy a venir tomando desayuno, pero quizás a más o menos medianoche, 1 de la mañana, se ha venido dando su combo loco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, mínimo, señor, 8 horas de ayuno para que se pueda realizar la toma de la muestra. Entonces, tenemos que cumplir estas características. ¿Qué más con el test de tolerancia a la glucosa? Entonces, si nosotros vamos a hacerle un test de tolerancia a la glucosa, hay que tener el hincapié. Le voy a solicitar que compren, por ejemplo, el seguro lo maneja, tenemos nuestra glucosa nidra, son 75 gramos, se va a diluir en 300 centímetros de agua. Por ejemplo, esto lo dice claramente la ALAD, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ¿no? Y tenemos que medir. Generalmente cuando hacen el test de tolerancia a la glucosa, hacen 2 mediciones. Una en ayunas y una le hacen a las 2 horas. Le dan de beber y a las 2 horas sacamos esa muestra. Si es mayor o igual a 200, diagnóstico. Una de las pruebas diagnósticas positivas. La glicemia al azar. La glicemia al azar, ustedes saben que tenemos que tener, como les había mencionado, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, pero con signos y síntomas de hiperglicemia. ¿Cuáles son? Las características P. Desde polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso y en algunas circunstancias hasta prurito, ¿no? Y esta es, como está ahí, lo están viendo con alarma y está en rojo, es la única prueba que solamente necesito tomarla una sola vez para que sea confirmatoria. ¿Ok? Glicemia al azar más los signos y síntomas. Si yo tengo
Como por ejemplo este paciente que ya les había mencionado, llega a la consulta, viene con una glicemia en ayunas mayor de, viene de 127, ¿qué tengo que hacer? Ok, puedo seleccionar cualquiera de estos exámenes. Puedo pedirlos desde un test de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicosilada, que serían los ideales, ¿no? Y con eso yo puedo hacer mi diagnóstico confirmatorio. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Rango por lo menos mínimo de una semana para poder hacer el examen dentro de esa semana. No le voy a pedir, ya vamos a confirmar su diagnóstico de diabetes y se lo vamos a hacer de acá, se va a sacar la prueba en un mes. No. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estos son los criterios diagnósticos que ya lo saben, estamos simplemente reforzando los conocimientos en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi paciente? Señor, ¿usted es diabético o no es diabético? Ok, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cómo darle la información a ellos. Entonces, pongamos ejemplo a este paciente, ¿qué le van a decir? Ok, señor, sacó 10, ¿no? Pero su hemoglobina glicosilada salió en 10. Le hemos solicitado sus pruebas confirmatorias. Ahí ya tenemos las dos. Entonces, señor, usted es diabético. Y por lo tanto, tenemos que iniciar tratamiento. ¿En qué consiste este tratamiento? Ya lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, primero, ya hemos visto los criterios diagnósticos, eso por ejemplo, en cuanto a diabetes en general y aplicable mayormente también en la diabetes tipo 2. Pero hay que recordar que nosotros también tenemos la diabetes tipo 1. Y como ustedes están viendo, este es un diagrama de flujo que también se ha publicado en la Asociación Americana de Diabetes de este año, en la cual si nosotros tenemos alguna sospecha de diabetes tipo 1 en adultos jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitar un test de autoanticuerpos de los islotes, ¿no? Si este test sale positivo, como ustedes están viendo acá, ¿dónde está? Acá. Si sale positivo, ¿no? Confirmamos el diagnóstico de diabetes tipo 1. Pero supongamos que este test sale negativo. Hay que determinar la edad. ¿El paciente es menor a 35 años o es mayor a 35 años? Porque si es menor a 35 años, recuerden que en jóvenes hemos hablado de, o por lo menos dentro de las clasificaciones de la diabetes tenemos las monogénicas, ¿no? Entonces, ¿podría ser una de ellas? Entonces lo tendríamos que confirmar ¿cómo? Pidiendo el test del péptido C. Si sale mayor a 200, probablemente estamos confirmando, ¿no? Que pueda ser una monogénica. Sin embargo, si estos salen negativos, ¿no? O tiene, por ejemplo, características de ser un tipo 2, pero siempre no tiene estas características, por ejemplo, hay que sospechar en el tipo 1 y siempre cuando el péptido C haya salido menor a 200. Ahora nos vamos por el otro lado, paciente mayor de 35 años. ¿Dónde entra este paciente en la clasificación? A veces es un poco difícil. Entonces acá nosotros tenemos que considerar si tiene signos y síntomas de diabetes mellitus 2, porque lo podría hacer. Si es así, bien, iniciamos tratamiento para diabetes 2. Pero si no tiene las características clínicas, no tiene las P, no hay acantosis, sé que tengo que averiguar los antecedentes, consumo de alimentos, ¿no? Ejercicios y demás, factores genéticos quizás, ¿no? ¿Qué consideramos? También realizar quizás un péptido C en ese momento y luego de 3 años. ¿Para qué? Para poder determinar si es un diabetes efectivamente tipo 2, siempre y cuando salga mayor a 600 y o menos de 200 este péptido C y decimos que es tipo 1. Si en este caso está entre estos rangos, es una prueba lamentablemente indeterminada y tenemos que hablar de repetirse nuevamente esta prueba a los 5 años. ¿No? Y esa es la manera como nosotros podemos hacer un diagnóstico de un diabetes mellitus también tipo 1. ¿No? O sea, nosotros podemos contar con las glicemias, sí, pero hay que buscar si es un paciente entre estas edades. Muy bien. Estos, por ejemplo, son los, vamos a borrar acá, estos son los stage, ¿no? Que esto sí se ha actualizado en la guía. Estos son los stage, por ejemplo, de la diabetes tipo 1. Entonces, ahora hay pasos. Nosotros hablar de estos pasos o de estas características, no podemos decir, diabetes mellitus tipo 1, pero tenemos paso 1, paso 2 o paso 3.
Entonces, quiere decir que de acuerdo a cómo eso va avanzando la enfermedad y se va asociando a disfunción de estas células B. Cuando ya estamos por ejemplo, en el stage 1 todavía tenemos una respuesta de autoanticuerpos. Los tenemos sí, pero todavía mi cuerpo está recién generando esa activación inmune. Cuando ya pasamos o detectamos en el 2 y hacemos estas pruebas, quiere decir que los islotes sí tienen esta respuesta, pero cada vez es menor y cada vez se van a ir deteriorando las células beta pancreáticas. Entonces, cuanto mayor respuesta autoinmune tenga a lo largo de los años, mayor deterioro de estas células B y por lo tanto, generalmente en estos estadios es cuando nosotros lo encontramos. Por eso es ideal siempre encontrar o determinar los diabetes mellitus 1 también en una etapa temprana, ¿no? Y esto ustedes saben que la mayoría se hace por factores genéticos. Muy bien. ¿En quiénes debemos hacer screening para diabetes? ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes y creo que ya es muy notorio, ¿no? Entre estas dos personitas, uno musculoso y el otro no, ¿quién tiene que hacerse screening para diabetes? ¿El de la mano derecha o el de la mano izquierda? Derecha, el de la izquierda, ¿no? Obviamente, este es el que yo debo mandarlo para screening. Ah, ok, pero eso lo estamos viendo no a simple vista. Pero ahora, ¿por qué les he puesto acá, por ejemplo, el índice de masa corporal? ¿Tendrá algo que ver con hacer screening en estos pacientes? ¿Qué creen ustedes? ¿En quiénes yo debo hacer screening según esta tablita? Es decir, en quiénes yo voy a sospechar, en quiénes les voy a decir, en este cuadro, a quiénes yo les voy a pedir pruebas para poder descartar diabetes. Principalmente los que están en el rango de obesidad o sobrepeso, porque ya están haciendo leve resistencia a la insulina. Entonces, quiere decir que pacientes entre el rango de sobrepeso a obesidad, yo necesito hacer el screening. Ya. Mayor a 25 en latinoamericanos, tengo que hacer el screening. Mayor a 23 en raza asiática, porque ellos son delgaditos, se le tiene que hacer el screening. ¿Ok? Y entonces acá nosotros tenemos los criterios. Criterios para la detección de diabetes o prediabetes en estos pacientes, obviamente asintomáticos, porque a eso se refiere el screening, ¿no? Que tienen estos factores de riesgo, debemos realizar. ¿En quiénes? En adultos, ya hemos mencionado, con sobrepeso u obesidad, ¿no? Les había mencionado, ¿no? Mayor a 25 y o 23, siempre y cuando sean asiáticos, y o que tengan factores de riesgo, como ¿qué? Familiar con diabetes en primer grado, la raza y el origen, por ejemplo, afroamericanos, latinos como nosotros, latinoamericanos, americanos, tenemos alto riesgo. Historia también de enfermedad cardiovascular. Papá, mamá, abuelos que yo sepa que tienen EBC. Yo tengo, por ejemplo, sobrepeso o obesidad, yo tengo que hacerme el screening. Pacientes que han sufrido de infartos, ¿no? Infarto al miocardio, tengo que hacerle el screening. Pacientes con hipertensión o que están recibiendo tratamiento antihipertensivo y que me tengan sobrepeso, obesidad, tengo que hacerle por lo menos un control de glicemia. Y ese screening también. ¿Y el screening con qué lo hago? Generalmente con test de tolerancia a la glucosa, idealmente, ¿ah? Porque recuerden que hemos dicho que la glucosa postprandial es la que se eleva primero en el rango de cuando estamos hablando de diabetes, ¿no? A inicios del tratamiento. ¿Qué más? Pacientes que tienen dislipidemias, HDL menos de 35 o hipertrigliceridemias con mayor a 250. Tengo que hacerle su screening para diabetes. Pacientes con ovario poliquístico, pacientes sedentarios que no tienen actividad física u otras, por ejemplo, otras condiciones, bueno, que ya habíamos mencionado, ¿no? Obesidad severa, cantosis nígricas, ¿no? La clínica. También, ¿por qué no hacerle un screening?
¿En quiénes más? Pacientes prediabéticos. En ellos tenemos que hacerlo por lo menos anualmente. Cada año, paciente con prediabetes, tenemos que hacerle por lo menos una prueba de tolerancia oral a la glucosa o un mínimo una hemoglobina glicosilada. Porque hay que evitar que este prediabético termine en diabetes, ¿no? Hay que ver también en quiénes, pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Por lo menos a esa paciente que se le diagnosticó diabetes en ese momento, durante la gestación, hay que hacerle por lo menos la prueba que les dice, pero de por vida, al menos cada 3 años, porque esta paciente tiene el riesgo de poder hacer una diabetes posterior. ¿Qué más? Y para todas las demás personas, las pruebas deben comenzar también idealmente a partir de los 35 años. Si los resultados son normales, se debe repetir de todas maneras un intervalo de 3 años, ¿ya? Asociado también con los factores de riesgo que ustedes ya conocen, ¿no? Y por último, también pacientes con VIH. ¿Por qué los pacientes con VIH? Porque los pacientes con VIH, su tratamiento antirretroviral causa hiperglicemia, ¿no? Y causa también en algunas oportunidades hasta disfunción pancreática, ¿no? Es una de las diabetes que entran en otros tipos específicos. Muy bien, entonces, ya hemos hablado de cómo hacemos el diagnóstico, en quiénes tenemos que hacer el screening. Ahora pasemos a revisar unos términos que imagino, ojalá lo hayan escuchado. Por ejemplo, acá, les he puesto, ¿conocen al octeto ominoso? ¿Es válido aún utilizarlo? Entonces, ¿en qué consiste? A través de los años, nosotros hemos hablado siempre de un triunvirato. ¿En qué consiste el triunvirato? Simplemente son 3 factores que me llevan a mí a la hiperglicemia y son de los más comunes y los más conocidos, ¿no? Desde la inadecuada secreción de insulina, ¿no? La resistencia a la insulina por parte, por ejemplo, del músculo y el incremento, ¿no?, de la transformación a nivel del hígado del glucagón. Todo esto me lleva a hiperglicemia. Esto fue una de las primeras teorías en las cuales se fundamentó la diabetes. Ok, y para esto hubo tratamiento. ¿Qué tratábamos acá? Por ejemplo, acá habían salido inicialmente los medicamentos como metformina. ¿Por qué? Porque la metformina me reduce la resistencia a la insulina, ¿no? Aumenta la captación de glucosa a nivel de los músculos, incluso a nivel de la parte hepática, ¿no? ¿Qué otro tratamiento tengo? Lo mismo lo puede hacer la glibenclamida o las sulfonilurias. Es parte de este tratamiento. Y por último, las insulinas, porque eso me va a ayudar con el defecto que yo tengo a nivel de la secreción, porque recuerden que cuando hacemos el diagnóstico, ya por lo menos el 50% de esa célula beta pancreática ya no funciona. Y así es como nace una de las primeras fisiopatologías y denominadas triunvirato. Con el transcurso de los años, viene y nace otra teoría, denominada el octeto ominoso. ¿En qué consiste el octeto ominoso? En decir 8 mecanismos fisiopatológicos que me llevan a hiperglicemia. ¿Y cuáles son? Los tienen acá. Desde disminución de la secreción de la insulina, porque vamos a tomar estos 3, pero vamos a agregarle 6 más. ¿Ok? Entonces, habíamos mencionado ya disminución de la secreción de insulina, aumento de la secreción del glucagón, aumento de la producción de la glucosa hepática. ¿Pero qué se asoció más? Disfunción de neurotransmisores, disfunción de la captación de la glucosa, aumento de la resorción de la glucosa, aumento de la lipólisis y disminución del efecto incretina. Entonces, a lo largo de los años se ha ido descubriendo que mecanismos fisiopatológicos entran más a tallar cuando nosotros hablamos de diabetes. E incluso ahora, para hablar de la disminución del efecto incretina, hasta tiene que ver mucho la microbiota intestinal. Porque en un paciente diabético, un paciente con obesidad, la microbiota intestinal es completamente diferente a un paciente que no lo es. Es decir, que simplemente por comer comida chatarra, es decir, comida no saludable, mi microbiota intestinal cambia y por lo tanto yo tengo la predisposición a terminar o hacer este tipo de resistencia. Bien. Les estoy mencionando esto, ¿por qué? Porque yo quiero que lo tengan en claro, porque va a ser sencillo entender así cómo yo voy a dar el tratamiento. Ahora se menciona a lo largo de los años y actualmente, ¿por qué no hablar de un do de ceto? ¿No? Quiere decir que se están
incluyendo más mecanismos fisiopatológicos en este tipo de fisiopatología. Por ejemplo, acá uno de ellos están entrando a tallar, bueno, y algo más sencillo, ¿no? Desde factores de riesgo, la genética, ¿no? Para que formen parte de él, pero todavía no está nada confirmado. Muy bien. ¿Y por qué vamos a trabajar? Y yo quiero que se queden con esta palabra porque más adelante la vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, ya sé cómo hacer mi diagnóstico, ya sé a quiénes hacerle el screening, conozco más o menos la parte fisiopatológica que voy a utilizar a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo voy a iniciar el manejo de mi diabetes? A ver, tenemos 20 minutos todavía, y un poquito menos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo inicio el manejo de la diabetes? ¿Qué tengo que hacer primero? Ya le dije, señor, tú eres diabético, ¿qué voy a hacer? Modificar estilos de vida. Modificar estilos de vida, correcto. Y para eso yo tengo que plantearme objetivos. Yo tengo que saber, si yo sé Llega un que... colchón allá. Un sillón. Entonces, yo tengo que saber primero qué objetivos tengo que tener para el tratamiento para poder lograrlo y decir, muy bien, señor, vamos a trabajar todos estos objetivos, yo quiero que lo logres y vamos a trabajar desde modificación de estilos de vida hasta mi tratamiento farmacológico. Entonces, la base del tratamiento, y esto por ejemplo también es de la ADA, ¿es para qué? Para buscar la reducción de complicaciones. Ustedes saben que las grandes complicaciones de la diabetes y que conllevan a que sea una carga en realidad, tanto para el Estado y para los sistemas de salud, son esas personas que quedan con discapacidad. ¿Quiénes? Amputados, pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, que se dializan, pacientes que han perdido la visión, ¿no? Por una retinopatía diabética. Entonces son las complicaciones las que me van a llevar a tratar de evitar que me lleguen a ello. Sin mencionar las complicaciones agudas, o sea, que un montón de pacientes nos llegan con cetoacidosis diabética, situaciones hiperosmolares, simplemente hiperglicemias, hipoglicemias también. Entonces la idea es buscar ese manejo conjunto para evitar todo ello. Desde ello va a ser desde manejo de las glicemias, como ustedes están viendo acá, manejo de presión arterial, tengo que ver el riesgo cardiovascular de este paciente, es decir, tengo que ver perfil lipídico, dentro de ellos manejo de lípidos, y como les estaba viendo, todos los agentes que me influyen sobre la parte cardiovascular y renal. Y todo eso con base a ¿qué? A la modificación de los estilos de vida. Tenemos que educar al paciente diabético. ¿Cuáles son mis objetivos? Lo vamos a ver más adelante sobre glucosa, pero vamos a entrar a ver por lo menos colesterol total menos de 200. LDL menos de 100, ¿ah? El paciente con LDL que tiene patología cardiovascular, es decir, un paciente con hipertensión, un paciente con infarto o un paciente que ya le ha dado un EBC, yo tengo que lograr un LDL y tengo que ser más estricto, menos de 70. HDL, tanto varón como para mujer, tiene que estar arriba de 40. En varones se le pide más de 40 y en mujeres más de 50. Triglicéridos, menos de 150. Presión arterial idealmente entre menos de 130, 80. Ahora, tengo la presión arterial también con pacientes con enfermedad renal, ¿ah? Estamos hablando, tratar de manejarlos, si es que tienen microalbuminuria o albuminuria, mantenerlos entre menos de 125/75. Y de todas maneras medir el perímetro abdominal, porque ustedes saben que también hablar de índice de masa corporal tampoco no es hacer un diagnóstico completo, ¿no? Entonces, perímetro abdominal tengo que mantenerlo en varones menos de 90 y en mujeres menos de 80. Entonces, acá tenemos algunos objetivos, ¿no? Asociados también con la parte cardiovascular y también sobrepeso, más que todo índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque yo quiero reducir todo esto. Yo quiero reducir la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes mellitus están expuestos a experimentar la mayoría de las muertes son por causas cardiovasculares. Entonces, ¿por qué? Porque aumenta el incremento de enfermedad cerebrovascular, ¿no? Aumentan el riesgo de muertes por tal motivo y si se asocia con una patología cardíaca más aún, el 75%, por ejemplo, de las muertes en los pacientes con diabetes son causadas por enfermedad cerebrovascular.
Y, por ejemplo, la mortalidad cardiovascular es mayor, lógicamente, en pacientes con diabetes mellitus en aquellos que no. Los diabéticos tienden a hacer infartos, ¿no? Microtrombos, infartos silentes. Entonces, por eso es que aumenta este tipo de mortalidad. Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos un versus, ¿no? Con el hazard radio, entre los cuales son los mayores números de casos que tenemos con desenlaces fatales. Dentro de ellos está la muerte coronaria, ¿no? Los stroke y otras muertes sí cardiovasculares. Entonces, la idea es prevenir todo esto. Ok, ¿y cuáles son? Ya hablamos de las metas por ahí metabólicas, ahora, ¿cuáles son mis metas glicémicas? Si bien es cierto, nosotros somos el acompañante, ustedes como futuros médicos, nosotros tenemos que llevar a este paciente, ¿no?, a lograr su objetivo. Ellos no van a saber, van a estar perdidos, porque a veces ni siquiera no saben a veces qué es la diabetes. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poderlos orientar. ¿Para qué? Para poder llegar a su meta. ¿Muchos se van a perder en el camino? Sí. ¿Muchos van a fracasar? Sí, también. Pero la idea es traerlos nuevamente y evitar las complicaciones como les estaba mencionando. ¿Cuáles son esas metas glicémicas? Hemoglobina glicosilada, menos de 7. Glucosa en ayunas, tengo que mantenerla entre 80 a 130. Y la glucosa postprandial que se puede tomar 1 hora después de algunos de los alimentos tiene que ser menor a 180. Es fácil, al paciente yo le puedo decir, pues, cómprate un glucómetro. Puedes tener un glucómetro en casa y ellos mismos van a aprender a monitorizar la glicemia si nosotros sabemos cómo orientarlo. Entonces, nosotros tenemos que lograr esto para este paciente diabético. ¿Que puedo ser más estricta? Sí, podemos ser más estricta de acuerdo al grupo de riesgo. Nosotros podemos individualizar el tratamiento del paciente diabético. Tampoco no nos vamos a encasillar, no, tú eres un paciente adulto mayor y contigo yo tengo que lograr menos de 7, no. Menos 7 hemoglobina glicosilada, tampoco. O no, yo quiero que tengas tu hemoglobina de 80 en ese paciente de 80 años que tiene enfermedad renal crónica estadio 5, no. Todo esto se individualiza de acuerdo a cada paciente. Pero hay que tener en cuenta que esas son las metas objetivos. ¿Ok? Porque siempre hay que partir de algún lado. Y ¿cómo vamos a establecerlas? Como les estaba mencionando, si yo tengo un paciente y yo quiero individualizarlo, y tengo un paciente, ¿dónde está? Acá está mi lápiz. Si yo quiero individualizarlo, no tengo que tener en cuenta por ejemplo, si quiero lograr, tengo un paciente que tiene buen estado general, quizás es un paciente de unos 40 años, ¿no? Que no tiene riesgos cardiovasculares, bajo efectos adversos con el tratamiento que le estamos iniciando, ¿por qué no lograr un menos de 7? ¿Por qué no llevarlo a 6.5? Quizás es un poquito obeso, pero vamos a ser más estrictos. Tiene todavía una vida por delante ese paciente. Entonces, puedo ser acá yo estricta. En un adulto, por ejemplo, la mayoría de los adultos, como les dije, punto de corte, menos de 7, sí, ¿no? Puede ser un paciente de 50 años, ¿no? Por ahí que ya sufre hipertensión, ok. ¿Por qué no lograr una meta menos de 7? Que van a ser la mayoría. Ok, pero después tenemos los adultos mayores. Hay que recordar que los adultos mayores son pacientes frágiles. Y en estos adultos mayores tenemos que saber que el tratamiento podemos individualizarlo. Entonces, desde pacientes con mayores problemas, con más complejos, ¿por qué no un menor de 8? Por ejemplo, pacientes con adultos mayores que tienen una esperanza de vida no tan alta, ¿para qué ya mantenernos estrictos con la hemoglobina glicosilada? Entonces, por eso hablamos de individualización. ¿Y en quiénes voy a ser estricta? Pacientes de corta duración de diabetes, de reciente diagnóstico, bajo riesgo de hipoglicemias, bajo riesgo de carga en el tratamiento, múltiples farmacoterapias, ¿no? O renales, o que tienden a bajar de peso. Sí. Pacientes, por ejemplo, sin complicaciones cardiovasculares, ¿no? O con pocas comorbilidades. Y los menos estrictos, ¿en quienes yo no voy a ser tan estricta? Los que sufren de hipoglicemias, los que tienen años de diabetes mellitus, pacientes que están en hospitalización, que tienen múltiples patologías,
¿no? Desde, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Pacientes sépticos, o sea, hay que saber en quiénes poder ser, mantener estas medidas. Muy bien. Una vez que nosotros conocemos todo ello, tenemos que tener en cuenta el tratamiento de ella. Entonces, entramos en el tratamiento y lo que nosotros tenemos que saber es, como mencionaron, ¿qué tengo que hacer primero? Cambios de estilo de vida. ¿Qué quiero hacer? Esta intervención tiene que ser intensiva. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de reducir la diabetes mellitus. Se dice que cambiando el estilo de vida reduzco hasta en un 58%, ¿no? En 3 años el riesgo de diabetes o de las complicaciones. Entonces, objetivo, menos del 7% de peso corporal. ¿Cómo lo voy a lograr? Dieta, actividad física e incluso ahora el ADA les dice calidad del sueño. Ahora, comencemos por la dieta. Generalmente nosotros decimos, vamos a comer por hambre, pero ese por hambre es entre comillas, porque a veces decimos, había mucho, pero lo quise terminar, ¿no? Ya me lo comí. O tómate un poquito de la botella, ¿no? Se va a quedar, mejor acábalo. Se va a desperdiciar las comidas, porque a veces las mamás ya nos daban así con látigo para poder comer, ¿no? Acábate toda la comida o no sales. Sácale el jugo a lo que has pagado tanto, termínalo, ¿no? Y si no lo comen, lo vamos a tener que botar, entonces mejor lo acabamos. Entonces esos son paradigmas que todavía quedan y que por lo tanto tenemos que evitar llegar a esto. Entonces, hay gente que dice, ok, yo no como. Sin embargo, todo me engorda. Tomo agua, me engorda. Como mi almuerzo, lo habitual, lo normal, me engorda. Entonces, acá hay que valorar bien, saber cómo este paciente está comiendo. Entonces, ¿para qué? Para poderlo iniciar en la dieta. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento normal? No es lo que ustedes están viendo. Desde un buen cabrito, ¿no? Tallarines rojos con su presa encima, un caldo potente, ¿no? Un ají de gallina, como lo están viendo, ceviche, y acá, por ejemplo, tenemos menestra con pescado frito, ok. Eso es lo habitual, esa es la comida peruana, esa es la dieta peruana. ¿Estamos en lo correcto en consumirlo? En realidad no. Entonces, ¿qué más le agregamos? No, pues estamos comiendo nuestro cevichito, vamos a tomarnos una gaseosita. Entonces, por ejemplo, si una gaseosa de 600 mililitros, estamos hablando en promedio, ¿no? ¿Cuántos gramos de azúcar tiene? Son más o menos 60 gramos de azúcar, que equivalen a 12 cucharadas de azúcar, cucharaditas de azúcar. Cada cucharadita son 5 gramos porque equivalen a 5 cc, ¿no? Entonces, por ahí promedio. Eso es lo que consumimos. Y si vamos por el otro lado, desde el Esporte, ¿cuánto tiene? Por 200 mililitros, son 12 gramos. Entonces, todo lo que son bebidas deportivas. Y los frascos no vienen de 12, generalmente vienen de 500, 600. Entonces, súmenle a esos 2 gramos. Desde las bebidas aguas saborizadas, las bebidas herbales, por ejemplo, acá tenemos ¿cuál es el crití? ¿No? Los jugos ya preparados y por último la gaseosa. Entonces, no es lo ideal. Súmenle lo que nosotros estamos comiendo en el almuerzo, todo esto. ¿Correcto? Entonces, no es lo adecuado. Pero a la gente, cuando nosotros hablamos de dieta, ponemos esas caras, puche, ¿qué vamos a comer? Dieta, ¿qué voy a comer? Sopa, lechugas, pollo, así con unas cuantas verduras. No, eso no es dieta tampoco. Dieta simplemente dieta es un término que nosotros aplicamos mal. ¿En qué consiste nuestro alimento? Tenemos que cambiar los estilos de vida y hablar de dieta saludable. La ADA les dice dieta mediterránea, puede existir la dieta DASH y la dieta vegetariana. Es decir, alimentos bajos en carbohidratos y mínimo en productos refinados. Acá la dieta ideal, por ejemplo, es una dieta mediterránea, pero a veces es muy costosa porque hasta yogur griego está dentro de estas dietas, comer frutos secos, aceite de oliva. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer las compras en el súper, a veces no alcanza. Entonces tenemos alternativas, pero en realidad es lo ideal y está demostrado con estudios que una dieta mediterránea ayuda. La dieta DASH de todas maneras ayuda, pero con la disminución también a nivel de este tipo de alimentación. Ahora, ¿qué busco con la dieta? Disminución de la hemoglobina glicosilada. Se dice que disminuye del 0.3 al 2% en 2 a 3 meses y me ayuda a la pérdida de peso de 5 a 10% y me ayuda a retrasar la progresión de la diabetes, de la prediabetes que termina diabetes. Entonces, acá ustedes tienen un esquema, ¿no? Que les dice, por ejemplo,
¿qué tenemos que hacer? Una distribución de los hidratos de carbono, pero por ejemplo en pacientes que consumen, por ejemplo, insulina, o los pacientes que consumen hipoglicemiantes o antidiabéticos orales. Entonces, miren, una dieta sola con dieta hipoglicemiantes que no son insulina debe comer 3 comidas principales. Dieta basal con insulina, 3 principales. Ah, ok, pero si yo le pongo una insulina adicional en la noche, que son las prandiales, ya tengo que tener un suplemento, ¿no? De igual manera. Entonces, son estructuras dietéticas que nosotros tenemos que conocer y saber qué indicarle también al paciente. Porque estos pacientes que utilizan insulina, como ustedes saben, tienen riesgo a hipoglicemia. Entonces se dice que la reducción calórica debe ser moderada, mayor a 500 calorías por día en realidad. Y todo eso asociado obviamente con ejercicio físico, modificaciones dietéticas, incluso soporte psicológico. ¿Cómo es mi plato? Tiene que ser así. Entonces ustedes cuando le digan vamos a corregir la dieta al paciente, sí, van a hacer este tipo de alimentación saludable. Mitad verduras, ustedes la han visto, mitad del plato son verduras y la cuarta parte que ustedes están observando en la parte superior, acá son cereales, desde menestras, arroz, por ejemplo, puede ser papas. Acá, por ejemplo, las proteínas, carnes, ¿no? Y tener un vaso de agua o una bebida sin azúcar. Entonces, esto es más o menos cómo nosotros tenemos que distribuir el plan de alimentación de un paciente dietético y nosotros y ustedes como futuros médicos tienen que conocerlo porque les van a preguntar en algún momento. No es solamente mandarla a la nutricionista. Miren, mano izquierda, plato incorrecto de cabrito. Sí, el paciente diabético no quiere decir, ok, te vas a restringir de todo. No, el paciente diabético puede comer de todo, pero es medido y proporcionado. Ustedes ven, mano izquierda, ¿no? A ver, van a ser las 5 ya. Entonces van a mano izquierda, ustedes van a tener un plato no ideal, mano derecha, plato ideal. Igual, ¿cómo lo van a armar? Similar al ejemplo que les he puesto de plato saludable en el anterior. Mitad verduras, la cuarta parte menestras y la otra cuarta parte la proteína, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, miren, la diferencia entre un plato de 500 calorías con un plato de 1000 calorías. ¿Y cuál es lo que cambia acá? Por ejemplo, la papa frita y el arroz. Entonces disminuye la porción. Y por ejemplo, les dice también acá hay nivel de evidencia según los alimentos, cuál es lo mejor para un paciente diabético. Desde evidencia débil, moderada y fuerte. ¿Cuál es la fuerte? Frutos secos, miren. Moderada, grasas. Se les dice, por ejemplo, aceite de oliva. No pescados, lácteos, queso, yogur, entre otros. Tenemos que enseñarle al paciente diabético a revisar las etiquetas. Mira cuánto estás consumiendo de kilocalorías al día. Grasas saturadas, azúcar, sal, sodio. Entonces, por ejemplo, acá hay un semáforo nutricional que les indica más o menos cuánto es lo que debemos tener en aporte. Actividad física. ¿No? Acá, por ejemplo, hay un mecanismo fisiopatológico del ejercicio en los cuales aumentan, proporcionan o liberan interleucinas, la iricina, ¿no? Disminuye la parte inflamatoria, proinflamatoria y por lo tanto mejora la mecánica a nivel de la captación de glucosa a través de los glúteos y esto es por actividad física, que se recomienda por lo menos 150 minutos a la semana de intensidad moderada. Puede ser desde ejercicio aeróbico con entrenamientos de resistencia. Y también se dice hasta calidad de sueño. Se dice que tenemos que dormir de 6 a 7 horas. Entonces, esta calidad del sueño, miren, acá hay algo que me ha llamado la atención y les dice, la mala calidad del sueño se asoció con un aumento de diabetes entre el 40 al 80% de desarrollarlo. ¿No? Entonces, pacientes, por ejemplo, o las personas que se acuestan tarde y se levantan tarde son los que tienen 2.5 más veces a desarrollar diabetes, ¿no? Interesante. ¿Y por qué les dije hay que recordar el octeto ominoso? Ya antes mencionado, ¿por qué? Porque cada uno de ellos está asociado con la terapia farmacológica, ¿no? Por ejemplo, en la excesiva producción hepática, ¿no? De glucosa, o en la resistencia, por ejemplo, acá la insulina a nivel de los músculos. ¿Qué tengo que hacer? Miren, tratamiento, metformina. Los inhibidores del GLP o los inhibidores del DPP4. Por ejemplo, a nivel intestinal, ¿no? El efecto incretina, ¿recuerdan? Ok, ¿qué tengo que hacer? Análogos del GLP1. Inhibidores también del DPP. Entonces, para eso me sirve ese octeto ominoso. Cada uno de ellos me va a ayudar a mí a establecer el tratamiento. Como les dije, antes solamente se utilizaba metformina, glibenclamida, insulina.
ahora se ha abierto un abanico de sinfín de posibilidades para el tratamiento de diabetes. No vamos a decir que son nuevos, no, porque no son recientes, no son de hace 1 año, 2 años, no, ya vienen tiempo atrás, pero están tomando auge. Pacientes renales nosotros ya los podemos tratar, ¿no? Con un inhibidor de SGLT1, de SGLT2, ¿no? Pacientes con obesidad, ¿qué tenemos? Sí, también los podemos tratar, quizás con un inhibidor de GLP-1. Entonces, para eso me sirve este octeto ominoso, porque me ayuda a poder distinguir a qué efecto fisiopatológico yo estoy atacando. Es decir, un tratamiento un poco más individualizado y no solamente atacar la diabetes de un solo lado. Tenemos 8 o más lados por donde atacarlo. Entonces, acá les había colocado qué conocen, saben de tratamiento farmacológico, pero creo que como estamos sobre la hora, me parece, ¿verdad? Vamos a obviarlo, ¿ya? ¿Cuáles son los diabéticos, cuáles son los clásicos medicamentos que tenemos acá en el Perú? Estos antidiabéticos orales, desde biguanidas, sulfonilurias, inhibidores del DPP, inhibidores del SGLT2 y los análogos del GLP-1. Los últimos son inyectables, ¿ok? Pero acá lo están conociendo. A la mano derecha tienen la metformina, la glibenclamida, que son tantos dolores de cabeza, porque el paciente no sabe qué toma, pero ahí está la pastillita gordita, la grandecita y la pastillita chiquita que tomo para la diabetes, que es lo que habitualmente hay en Salud y en MINSA. Tienen las dosis. Por ejemplo, la metformina generalmente se puede dar 2 veces al día, pero dosis máximas son 3 tabletas al día, es decir, 2.550 miligramos al día. Lo que tenemos acá, mayor que sale, glibenclamida. Efectos adversos, sí, hipoglicemia. La sulfoniluria, la otra sulfoniluria, glimeprida, no tenemos en stock en el hospital, pero sí lo pueden comprar. Dosis máxima 8 miligramos, dosis media 4. Viene de 2 miligramos. Lo más conocido en inhibidores del DPP4, ¿cuál es? Por ejemplo, lo tienen a la mano derecha, acá se lo estoy presentando, la sitagliptina, la janubia. Entonces, ¿cuánto podemos dar de dosis máxima? 100 miligramos. Dosis media, 50, la mitad. La saxagliptina también la tenemos, vidagliptina también la tenemos en el mercado, linagliptina también, ¿no? Inhibidores del SGLT2, el conocido Jardiance, la empaglifosina, utilizado muchas veces para pacientes, recuerden, vamos a traer acá insuficiencia cardíaca. Tenemos pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca, denle empaglifosina, denle la dapaglifosina, medicamentos muy buenos. Análogos del GLP-1, acá tienen la liraglutide, otro medicamento muy conocido, ¿no? Que también se utiliza, no es una insulina, no es un análogo de GLP-1, ¿ya? Entonces acá tenemos una gama de medicamentos. ¿Y cuáles son los efectos? Por ejemplo, tanto del inhibidor del LP4 podemos tener efectos tanto en el peso, glicemia, tenemos que reducir el riesgo cardiovascular y tenemos que tener en cuenta la función renal, porque eso es lo que me interesa manejar en un paciente diabético, porque no solamente es enfocarme en glucosa. Entonces, desde el peso, que por ejemplo, ¿quiénes me aumentan de peso? Sulfonilurias, las insulinas, las tiazolendionas también. Los inhibidores SGLT2, si yo tengo un obeso que tiene problema renal, idealmente yo le podría dar un inhibidor del SGLT2. ¿Por qué? Porque me va a bajar de peso y tiene efecto beneficioso en la función renal. ¿Cuáles son? Empaglifosina. Y de paso, me ayuda en la parte cardiovascular. Miren, ¿no? Me ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos nuestro tratamiento según los factores que tenga ese paciente. Como les dije, tenemos una gama de medicamentos ahora, entonces se puede trabajar de esta manera. Este es un cuadrito muy interesante que también le he querido colocar. ¿Por qué? Porque les ayuda a decir qué medicamentos yo tengo que dar en el paciente con enfermedad renal y según los estadios. Desde el estadio 1 hasta el 3, e incluso con una tasa de filtración menor a 30, metformina lo puedo utilizar. Hasta 30. Menor de 30, no. Es decir, estadio 4 hacia abajo, prohibido. Las sulfonilurias, de igual manera, tienen tendencia a ser hipoglicemia, igual la metformina cuando estoy hablando de un paciente renal. Entonces, si puedo dar en estadio 4 y 5, ¿no? Todo lo que ustedes están viendo en esa línea, las pioglitazonas, ¿no? Casi no utilizadas ya. Los inhibidores de PP4 sí. Y la insulina. Ya repaglitina,
casi no he utilizado porque tenemos mucho riesgo de hipoglicemia. Entonces, tenemos variedad de medicamentos que ahora podemos utilizar en estadio renal y no quiero que ustedes vean a un paciente con enfermedad renal en estadio 4 y le sigan dando metformina o le sigan dando una sulfonilurea. Hay que hablar al paciente. Si no tiene la capacidad de comprarlo, insulina, que es un tratamiento general que puede ir desde un estadio 1 a un estadio 5. Hablemos ahora de las insulinas. Tenemos en el mercado muchas insulinas. Y las insulinas dependen mucho de su perfil farmacocinético. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo actúa? Porque tenemos tiempo de vida media desde ultra rápida, acción prolongada. Es la de acción media. Entonces, las ultra rápidas tenemos desde la asparglicina y las de acción regular o la clásica insulina R o cristalina, que es la que les estamos mencionando, que tiene un efecto de acción hasta de 6 hasta 8 horas. Por ejemplo, el asparilispro, como ustedes están viendo acá, su efecto de acción es corto. Generalmente empieza ahí mismo, se aplica generalmente ya a los 10 minutos, 5 minutos, y su efecto disminuye a las 4 horas a 5 horas. NPH es una insulina basal, que lo vamos a ver también más adelante. Su efecto de acción va entre 12 hasta 16 horas. Habitualmente, por eso se suele colocar 2 veces al día, a diferencia de la glargina, la conocida Lantus, el Detemir o el Degludec, que suelen durar hasta más de 24 horas. Y miren, no tienen pico de acción, son planos. Y esto es algo muy importante para hablar de insulina. ¿Por qué dirán tenemos que saber hasta los picos de las insulinas? Generalmente es por eso, por lo que vamos a ver más adelante. Pero acá simplemente quiero que ustedes conozcan las prandiales, que se denominan basales, prandiales, y hay mezclas. Dentro de las prandiales tienen acción ultra rápida, ya les había mencionado, lispro y aspar, glucina, la acción rápida, la regular, que también es una insulina prandial, y la basal, tanto la NPH como la glargina de Termiro o de Gludec. En las mezclas sí, hay mezclas de NPH con insulina regular, pero a veces no van muy bien. No tenemos mayor riesgo de hipoglicemias. ¿Y cómo se aplican? Desde los mecanismos sofisticados, entre comillas, sofisticados de la mano izquierda, que son inyectables con unas agujitas bien pequeñitas, que pueden oscilar de 0.1 milímetro hasta 0.3, que no causan molestia en el paciente, hasta las clásicas insulinas que nosotros tenemos tanto en MINSA o en Salud, que son variables. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que enseñarles a aplicar. ¿Por qué quiero que conozcan esto? Porque la opción fisiológica que ustedes están viendo de una persona sana de insulina, a ver, acá está. Ustedes están viendo que yo consumo algo, ¿no? Algún alimento. ¿Cuáles son mis niveles normales de insulina libre? Van a estar así, basales, ¿ok? Pero yo ingiero una comida, que ustedes lo están viendo acá en rosadito, ¿ok? ¿Qué pasa? La insulina sube. ¿Por qué? Porque es la respuesta fisiológica, porque necesito que esa glucosa entre a las demás células. Entonces ese trabajo lo hace la insulina. Entonces, ¿qué hace? Paso los alimentos y empieza a decrecer hasta que llegue mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. Esa es la parte fisiológica. Y a la hora de dormir, miren, ¿no? Se vuelve plano. Ok, entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con el efecto de las insulinas? Nosotros queremos crear algo parecido, similar a esa acción fisiológica que tiene el páncreas y que mi cuerpo ya no lo cumple. Entonces, para eso está la NPH, la glargina o Determir, que son es la insulinoterapia basal. NPH le dije, como dura 12 horas, ¿no? Acá lo están viendo, tengo que aplicarlo 2 veces al día, para que su efecto de acción cumpla similar, para que tenga la basal esta línea que yo les había acá pintado. Muy bien. Entonces, si ya tengo esta insulina basal, ¿qué pasa con la glargina? La glargina, como no tiene pico y dura más o menos 22 horas a 24 horas, y hay algunas que incluso hasta 36 horas, dependiendo si es la glargina U300, o como el Detemir, no necesito ninguna otra aplicación y solamente es una vez al día y por eso es la basal.
Ahora, ¿en qué consiste los demás esquemas que les he colocado abajo? Dice esquema basal plus y esquema basal bolo. Ok, la basal plus es cuando yo voy a colocar una insulina basal y le voy a agregar una prandial. ¿Cuáles son las prandiales? Ya les había dicho, desde la Lispro, Aspart, incluso la regular y la glulicina. Le voy a agregar, ya, ¿a qué horas es tu pico más alto de alimento? Ya, ese, por ejemplo, en el almuerzo, que ¿por qué yo como potente? Entonces, ¿qué hago? Le aplico acá la insulina, ¿no? La rápida, ya sea Lispro, y tengo el esquema basal plus. ¿Y cuál es el esquema basal bolo? Cuando aplico tanto en el desayuno, almuerzo y cena, para que cumpla más o menos esa acción fisiológica que nosotros tenemos en el páncreas. ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a hacer que este paciente está controlado? Recuerdan mis metas glicémicas. Ayunas, me ayuda a medir la insulina basal, y las postprandiales, ¿no? La meta postprandial 2 horas después de los alimentos me ayuda a medir las prandiales. Ese es el esquema, es sencillo, pero tenemos que saberlo nada más utilizar. ¿Y en dónde vamos a aplicar? Acá lo tienen. De preferencia abdomen, muslos, glúteos y la parte superior del brazo. A la mano derecha tienen cómo ustedes deben colocarlo en forma correcta. Generalmente es un pellizco correcto, porque si esa insulina se va al músculo, al paciente lo van a llevar a la hipoglicemia, y por eso es que el paciente le tiene miedo a la insulina. No se lo saben aplicar bien. Y se recomienda de forma horaria, porque uno de los problemas que tenemos es la lipodistrofia. Acá tienen el esquema. ¿Cómo comenzamos? Si yo tengo un paciente que está listo para iniciar insulina, vamos a apurarnos un poquito más. Yo quiero iniciar. Paciente tiene 10 de hemoglobina glicosilada. Paciente medía con 300 de glucosa. Tiene pérdida de peso. Recuerden que la insulina me ayuda a ganar peso. Tiene pérdida de peso, mal control glicémico. Los diabéticos, antidiabéticos orales a sus máximas dosis no funcionan. Está gestando. Un paciente con tuberculosis se tiene que iniciar insulina. Entonces, ¿cómo calculo la dosis? Generalmente, regla general, 10 unidades. IO 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día de la insulina basal. ¿Cuál es basal? Recuerden, NPH, glargina y detemiro. Y de acuerdo a eso, voy a lograr que mis objetivos, lo tengo que titular de acuerdo a mi objetivo de mi glucosa en ayunas. Para lograr este objetivo tengo que monitorizarlo generalmente, seriedamente. Se les dice aproximadamente entre 7 días a 10 días nosotros podemos irlo titulando. Podemos subir 2 unidades, incluso le dice hasta cada 3 días, pero por ahí hay que tener un poco de cuidado. Subimos 2 unidades si es que todavía no llega el objetivo, y si está menos de 80 tengo que disminuir la dosis. Se dice que hasta 4 unidades si hay hipoglicemia. Y tengo que controlar cada 3 meses, idealmente, la hemoglobina glicosilada, y si no cumplí el objetivo, hasta 6 meses. Si no, tengo que intensificar el tratamiento. Insulina lo puedo utilizar tanto con metformina, con inhibidor de PP4, con análogos del GLP-1 e incluso con los inhibidores del SGLT2. Es decir, sí lo puedo utilizar. No lo puedo de preferencia no utilizarlo con pioglitazona, y sí lo suspendo siempre y cuando tenga una sulfoniluria. No es tan ideal tener 2 antidiabéticos que me lleven a la hipoglicemia. Si no cumplo los objetivos, puedo agregarle un anabolista del GLP-1, o puedo añadir, por ejemplo, una insulina prandial, como les había mencionado anteriormente. ¿Y cómo tengo que dosificar? Puedo iniciar con 4 unidades en las comidas. Generalmente se les indica 15 minutos o 5 minutos antes del alimento, según la insulina que utilice. Y lo tengo que ir regulando hasta lograr mi objetivo de menos de 180. Como le dije, pauta basal plus. Y si no, hago las pautas basal bolo, que es insulina prandial en el desayuno, almuerzo y cena. Misma dosis similares, y voy a ir subiendo de acuerdo a lograr mi meta. Puedo subir de 1 a 2, y si llego a menos, incluso a menos, tengo que ir disminuyendo. Es sencillo manejar insulina. No hay que tener miedo a las hipoglicemias. Y en el diabetes 1 es igual. Y la dosis recomendada en el diabético 1, según la Asociación Americana de Diabetes, es utilizar un análogo de acción larga, es decir, una glargina
asociado con un análogo de acción corta o regular, que viene a ser la lispro o la insulina regular. Y estos son los cuadritos. Este es un cuadrito que les he querido traer ya llegando a finalizar, porque acá les resume cómo es el tratamiento individualizado de este paciente diabético. Confirmo mi diagnóstico, confirmo la obesidad, modifico los estilos de vida y mi tratamiento farmacológico que tiene que ir de plano. Entonces, si yo tengo, ¿cómo voy a establecer mi tratamiento? Si yo tengo paciente diabético, solo diabético, ahí ya puedo iniciarle su metformina, puedo iniciarle una glibenclamida, no hay problema. Pero si yo tengo un paciente con alto riesgo cardiovascular, un paciente con insuficiencia cardíaca, inhibidor SGLT2 va a ir muy bien, empaglifosina. ¿Puedo utilizar insulina combinada? Les dije que sí, sí pueden añadir insulina si es que no se cumplen los objetivos. Puedo utilizar también un análogo del SGLP1, también, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Cardiovascular, puedo iniciar con estos medicamentos. Si yo tengo sobrepeso, obesidad, hay medicamentos para diabetes que me hacen bajar de peso. La metformina ya no es que, ok, la tomas y bajas de peso, ya no, ya. A lo mucho se dice que hasta bajaba tiempo pasado, de 3 a 5 kilos, no te ofrecía más. Pero hay medicamentos que sí llegan, como la liraglutida, como la semaglutida. Entonces estos ofrecen beneficio al paciente diabético con obesidad. Es decir, puedo añadir un inhibidor SGLT1 o un agonista del GLP1. Entonces, tratamiento de diabetes con obesidad. Si yo tengo un paciente renal, quedamos que inhibidor SGLT1 va muy bien. Agonista del GLP1 también se puede utilizar de acuerdo al tipo de tasa de filtración glomerular. Y acá lo tienen según los medicamentos. La empaglifosina va a la cabeza, lo puedo utilizar hasta con una tasa de filtración de 20. Si no, insulina. ¿Ok? La linagliptina también se puede utilizar, que es un tipo de inhibidor, un inhibidor de PP4, ¿no? Simplemente se ajustando las dosis. Y lo que sí puedo utilizar en toda la enfermedad, desde paciente con diálisis hasta los que tienen una tasa de filtración adecuada, insulinas tanto rápidas como basales. Riesgo de hipoglicemia, sí, ¿ok? Sí las hay, pero no hay que tenerles miedo. Hay que saberlas simplemente manejar. Y en los adultos mayores a 75 años, porque ellos son frágiles. Hay que saber qué elegir para ellos, porque depende mucho su beneficio. Si no son tan frágiles, es decir, no tienen problemas concomitantes, no hay fracturas, ¿no? No se enferman mucho, entonces puedo manejarlo de acuerdo a quizás una metformina o el tratamiento que se acuerde según el factor de riesgo. Si tengo factores de riesgo y es un paciente frágil, ¿por qué no utilizar insulina o un inhibidor de PP4? Y si quiero disminuir el riesgo de hipoglicemia, desde inhibidor de PP4 hasta agonista GLP1, inhibidor de SGLT2. Son muy buenos para disminuir el riesgo de hipoglicemias en estos pacientes. Lo malo que no lo tiene MINSA, no lo tiene salud, sino que costo. Entonces, acá les había planteado un problema. Paciente varón de 70 años de edad con diagnóstico de enfermedad renal en estadio 4, hipertenso, diabético, con hemoglobina glicosilada de 8 y una glucosa en ayunas de 270. En forma rápida y breve, ¿cuál sería su tratamiento ideal para llegar ya a lo último del tema del día de hoy? ¿Qué le iniciarían? Uno nada más que me diga, ¿qué le iniciarían? Sí. Vamos a anotar. 70 años. Diabetes 4. Disculpen, renal 4. Con glicemias mal controladas. Tenemos desde posibilidad insulina hasta un inhibidor de GLP1,
hasta tenemos la posibilidad también de un inhibidor de PP4, incluso un SGLT1 dependiendo si está con obesidad o no. Entonces tenemos una gama de posibilidades cómo tratar la diabetes. Y por último, ¿no? Lo que siempre tenemos que hacer es eliminar todos los mitos de la diabetes. Nada que la diabetes es emotiva, nada que la insulina me va a dejar ciego, nada que voy a tomar mis medicamentos de diabetes con un juguito, con una gaseosa. No, sí es una enfermedad grave porque tenemos múltiples complicaciones y no quiere decir que la dieta del diabético sean especiales, ¿no? Entonces, con esto, chicos, hemos querido ser lo más breve posible en realidad para poderles traer tanta información resumida para esta tarde. Así que gracias por haberme escuchado y por haberme invitado. Doctor Alba, muchas gracias por la ponencia brindada el día de hoy. Ha sido una ponencia didáctica, ¿no? Divertida sobre todo, y nos ha enseñado cosas actualizadas de lo que es diabetes. Esperamos tenerla en una próxima ponencia y muchas gracias. Muy bien, chicos, muchas gracias también a ustedes, así que los dejo para que sigan con su programación.